Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión nos encontramos para reflexionar sobre el Evangelio que será proclamado en el domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Bueno, ¿qué decir de este pasaje que deja en claro la postura de Jesús ante el tema del divorcio? Y desde luego, este texto es fundamental para la doctrina cristiana, específicamente la doctrina católica, acerca de la indisolubilidad matrimonial. Pero no trata este texto propiamente de eso. De lo que está tratando es de un aspecto fundamental en la vida cristiana: la apuesta por los débiles, el ponerse del lado de aquellos que peor lo están pasando en la sociedad, el defender a aquellos que son de algún modo discriminados, excluidos, vejados, minimizados, invisibilizados en la sociedad. Tal es el caso de los dos ejemplos, o de los dos personajes, o de los dos grupos humanos que aparecen en el texto del Evangelio. Por un lado, las mujeres y por otro lado, los niños. Los dos caben en este modo de pensar muy propio de la sociedad de Jesús acerca de la existencia de grupos humanos que son inferiores y que no deben gozar de los derechos de todos los seres humanos, los niños y las mujeres. Sabemos que la cultura judía es una cultura patriarcalista, excluyente de la mujer, la cual es considerada poco menos que un ser humano, un poco allí en la línea también de la cultura griega, ¿no? Llegaban a decir los filósofos griegos que la mujer era un animal de ideas pequeñas y cabellos largos, ¿no? Terrible, terrible, sin duda, lo que en la historia de la humanidad se ha hecho con las mujeres. Y la cultura judía no queda fuera de esta mentalidad. ¿Por qué Jesús
y esto es lo más interesante del texto, ¿por qué Jesús se pone del lado de las mujeres? Le van a preguntar estos fariseos, ¿no? Estos cuervos de la ley, le van a preguntar a Jesús si el hombre tiene derecho a divorciarse. Y entonces Jesús pues lo remite a la ley antigua, ¿no? Bueno, pues ¿qué les dijo Moisés? Y efectivamente en la ley mosaica se permitía al hombre casi por cualquier causa repudiar a su mujer. Simplemente se le extendía un libelo, un documento de divorcio y ya está, se le podía despachar a la mujer. Y el problema con eso era que la mujer sufría las consecuencias, no el varón. Las consecuencias que sufría la mujer eran terribles. En esa sociedad la mujer no podía trabajar, no tenía derecho a trabajar. Y si no tenía algún pariente ricachón que la recibiera y la sostuviera, la mantuviera, o los hijos también podía ser algún pariente, en fin, pero en muchos casos esto no se daba. Entonces la mujer quedaba totalmente desprotegida. Y entonces pues no le quedaba más remedio que o prostituirse o dedicarse a la mendicidad. Ambas cosas totalmente mal vistas en esa sociedad. La mujer entonces tenía un futuro verdaderamente oscuro en el caso de que el marido la repudiara. Entonces la mujer estaba desprotegida. ¿Qué hace Jesús? Ponerse del lado de la mujer, de la desprotegida, del ser humano vulnerable, ¿no? Y entonces les dice a estos, pues es que ustedes han hecho una interpretación malévola de la ley. Ustedes la utilizan para su propio provecho, porque en el principio la intención original no era esa, dice Jesús. La intención original era que la unión entre hombre y mujer fuera para siempre. ¿Por qué? Pues porque en esa, digámoslo así, institución o ese vínculo de amor que era el matrimonio, sin duda ambos quedaban protegidos. De hecho, en el texto del Génesis, donde se habla de la creación de la mujer, se hace referencia a lo que dice Jesús: serán una sola carne, es decir, una misma y única realidad. Y en ese texto del Génesis al que alude Jesús también se habla de que el uno para el otro serán hueso de sus huesos, es decir, sostén, protección. Y entonces Jesús lo que está haciendo es esto: ponerse de parte del desvalido. Lo mismo en el caso de los niños. Los niños, como hemos comentado ya también en otras reflexiones, los niños no tenían derechos, eran considerados apenas seres humanos. Es decir, estaban totalmente excluidos, vulnerables. Y Jesús, entonces, por un lado defiende a la mujer y por otro lado abraza a los niños, que los discípulos no quieren que se acerquen a Jesús. Esta es una indicación, además de anecdótica, seguramente Jesús sentía ternura por los pequeñines, es una indicación teológica. Es decir, los discípulos lo que quieren es que la pequeñez, simbolizada por el niño, no se acerque a Jesús, es decir, que Jesús no lo haga suyo, y por lo tanto los discípulos lo que quieren es no tener nada que ver con la indicación de Jesús de hacerse pequeños. Y entonces Jesús les dice, pues el que no reciba el reino de Dios como uno de estos pequeños, pues no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces abraza al niño y los bendice, ¿no? A los niños y los bendice. Es decir, la enseñanza de este texto es la siguiente: Jesús se pone de lado, decididamente de lado, de aquellos que son excluidos, que son minimizados, que son invisibilizados en nuestra sociedad. Y bueno, lo que sucedía en ese tiempo con la mujer, también hoy sucede con otros grupos vulnerables. Piensen ustedes en los grupos de preferencias sexuales diversas. O piensen ustedes todavía hoy en las mismas mujeres, ¿no?, que son violentadas de maneras insospechadas en nuestra sociedad. Pero también hoy los niños siguen siendo vulnerados. Pero también los inmigrantes o los migrantes. Es decir, el punto, el meollo del asunto es este: ¿qué vamos a hacer por esos que son vulnerados? ¿Vamos a seguir aprovechándonos de ellos? ¿O los pondremos a todos ellos en el centro? Porque es lo que hace Jesús. Poner en el centro significa
poner una realidad determinada, en este caso los vulnerables, como el centro de la atención amorosa de Dios y por lo tanto de su comunidad discípula. Pues hasta aquí la reflexión, espero que sea de utilidad, que sea motivante para que de una vez por todas decidamos empezar a vivir con mayor radicalidad las enseñanzas provocadoras de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Gracia y paz para ustedes, cuídense mucho y nos vemos en la próxima reflexión.